por medio de la corona de espinas, rompe el dominio satánico en nuestra mente. Rompe el dominio satánico de nuestra alma. Desactiva unos pensamientos y una inteligencia espiritual. La sangre de Cristo que se derramaba desde la corona de espinas y que bañaba todo el rostro de Jesús, esa sangre tiene poder. Esa sangre está vigente, esa sangre tiene un propósito. Esa sangre empieza con un proceso de rehabilitación en la mente del ser humano. Cuando Satanás llevó al hombre al pecado, tomó el control de la mente del hombre. Eso hace Satanás con el pecado. Y ahí es donde yo quiero empezar este cuarto mensaje de la sangre de Cristo. El pecado distorsionó la santidad porque la inteligencia espiritual opera es en la santidad. Eso es importante. Que hace el pecado distorsiona la santidad para que la mente no tenga inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual se soporta en la santidad. O sea que para poder enlazar esto y entrelazar esto, y le damos la bienvenida a la gente que está conectada y comparta este mensaje en YouTube. Mucha gente está siendo bendecida con esta serie de la sangre. Compártala, dele like y dele un comentario a este mensaje para que YouTube pueda reproducirlo, enviarlo o recomendarlo. Cuando Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, tenía un propósito redentor, tenía un propósito liberador. Cuando el hombre cayó en pecado, Satanás tomó el control de la mente del ser humano, del alma del hombre. O sea que el pecado produce embrutecimiento. Eso hizo el pecado. El pecado produjo embrutecimiento, tinieblas mentales. ¿Por qué? Porque es sobre la santidad que opera la inteligencia espiritual. Yo quiero ser enfático en algunas cosas de este mensaje, porque esta sangre está liberando nuestra mente, va a seguir liberando nuestra mente. La sangre va a derribar fortaleza, la sangre va a destruir argumentos. Pero esto hay que dejarlo claro. El pecado embrutece al ser humano. O sea, cuando el hombre no había pecado, el hombre tenía una inteligencia espiritual, tenía una capacidad mental, tenía una capacidad creativa, inventiva, que era la misma capacidad de Dios. El hombre fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. O sea que el hombre cargaba con la semejanza y la imagen de Dios. Pero cuando el hombre peca, el hombre pierde la capacidad de crear, pierde la capacidad de pensar como Dios. Por eso la palabra de Dios dice, el pastor Fabricio no sabía lo que yo iba a predicar, usó los versos que yo se lo mostré a él ahorita aquí, se lo mostré a mi esposa cuando él estaba leyendo. Los primeros versos que yo iba a usar son 2 Corintios 10 del 3 al 6, que fue los que él leyó. Pero quiero que usted lea por favor en Efesios capítulo 4 versículo 23. Quiero empezar este mensaje con ese versículo que me lo dio el Espíritu Santo ahora mientras adorábamos, que yo decía: Señor, esta batalla de la mente es una batalla que todo creyente tiene que librar. Y yo le decía al Señor: Señor, hay gente salva, pero tienen una mente vieja. Hay gente salva que van para el cielo, pero siguen pensando como pensaban anteriormente, y tienen en su mente pensamientos de pobreza, de derrota, de fracaso, de enfermedad, de miedo, de temor, de pensamientos depresivos, pensamientos limitados, una mente con limitaciones, una mente, por decir algo, no, es que yo no puedo lograrlo. ¿Por qué? Yo creo que no puedo lograrlo, dice alguien. Tiene una fortaleza mental. Yo no puedo conquistar eso, es que eso no es para mí. Todos nacimos con una capacidad de prosperar en Dios, pero las fortalezas que construimos en nuestra mente son las que no nos han permitido ir más allá de lo que vemos. Mire lo que dice Efesios 4:23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, en el espíritu de vuestro entendimiento, en el espíritu de vuestra mente. La salvación no tiene que ver solamente con el perdón de pecados, la salvación tiene que ver con un cambio mental. La salvación, es más, de hecho la palabra arrepentíos y convertíos, la palabra allí en el original, en el griego original, es cambio de mente. Arrepentíos y convertíos en metanoia, cambio de mente.
Porque hay gente que se ha arrepentido de sus pecados, pero no han permitido la transformación de su mente. No han cambiado su mente. No están permitiendo una redención en su mente. Y Dios quiere redimir nuestra mente. Porque si Satanás sigue trabajando, mire, cuando las tinieblas trabajan en la mente de un ser humano, aunque sea salvo, puede estar derrotado. Y eso parece ilógico. Y seguramente que mucha gente va a debatir eso. No, pero es que si es un hijo de Dios, si es salvo, ¿cómo puede estar en derrota? Porque no ha renovado su mente. Su mente no ha cambiado. Si usted lee el verso anterior, el verso 22 que acabamos de leer en Efesios 4, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y cómo uno se despoja del viejo hombre? ¿Cómo uno deja la pasada manera de vivir? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto es importante. Dios, ¿cuál es la idea de Dios? Dios quiere que tu mente se una a tu espíritu. En el espíritu no hay límites, no hay limitaciones. En el espíritu no hay debilidad. En el espíritu no hay enfermedad. Que en el espíritu está todo el poder creativo. Yo quiero, mis amados hermanos, que ustedes entiendan esto y que lo practiquen y que lo vivan para que tengan una vida victoriosa como Dios quiere que la tengan. En su espíritu no hay límites. En su espíritu no hay debilidad. En su espíritu no hay pobreza. En su espíritu no hay incredulidad. En su espíritu no hay miedo. Eso todo está en la mente, en el alma. Y es triste ver que mucha gente, siendo aún convertida, siguen siendo gente almática, que viven en su alma, en sus emociones, lo que siento, lo que veo, que de eso vamos a hablar hoy. La sangre de la corona de espinas cambia tu forma de ver y cambia tu forma de escuchar. Porque esa sangre que salía de la corona de espinas, cuando a Jesús le enterraban la corona de espinas y le destrozaban su cabeza, la sangre, no salían gotitas de sangre, salían chorros de sangre que le cubrían todo su rostro. Eso tiene un propósito. Esa sangre cubría los oídos de Jesús. Esa sangre cubría sus ojos, cubría su nariz, que es el discernimiento, cubría su boca. Todo su rostro estaba bañado en sangre. Esa sangre tiene un propósito de redimir nuestra audición espiritual, nuestra visión espiritual, nuestro discernimiento y nuestra forma de hablar. O sea que donde se aplica esa sangre, sus oídos se abren. Cuando tenemos revelación de esta sangre, los oídos espirituales se abren. Porque la sordera espiritual es un gran problema en la iglesia. Hay gente, Jesús hablaba mucho de eso. Ustedes oyen pesadamente, decía Jesús. Ustedes no me pueden entender porque oyen pesadamente. Jesús incluso le dijo, y tal vez lo leamos, Jesús dijo: ustedes son del diablo porque no me podéis entender, porque no me podéis escuchar. Y no era gente sorda física, estaba hablando de gente sorda espiritualmente. Y eso pasa. Vamos a una iglesia, vamos a una reunión y no alcanzamos a escuchar. No oímos la verdad, oímos pesadamente. Se nos hace difícil oír una revelación, se nos hace difícil oír la voz de Dios. Y cuando alguien no oye la voz de Dios, oye la voz de la confusión. Cuando alguien no está oyendo la voz de Dios, empieza a escuchar la voz del enemigo. Y por eso los oídos se les abren mucho más a las malas noticias, a los diagnósticos, al diagnóstico médico. El médico está diciendo una verdad, pero es una verdad cambiable. Pero la gente se le abre el oído más a eso. Es que el médico dijo. ¿Y qué dijo Dios? ¿Quién tiene la última palabra? No la tiene el médico. ¿Quién tiene la última palabra? No la tiene Satanás. ¿Por qué Satanás no tiene la última palabra? Porque no tuvo la primera. ¿Y quién tuvo la primera? Dios. Sea la luz. Sea la luz. Y es inconcebible que la creación escuche más a Dios que el hombre. Dios le dijo: sea la luz. ¿A quién? A la creación. Dios, ¿a quién le habló? A un cosmos. Dios, ¿a quién le habló? A una creación que estaba desordenada, vacía y en tiniebla, y la creación obedeció. ¿A quién le habló Jesús cuando los discípulos lo despertaron y le dijeron: hay una tormenta, nos ahogamos, nos hundimos? ¿A quién le habló Jesús? Primero confrontó a los discípulos, hombres de poca fe, y enseguida les enseñó qué era fe. Se paró frente a la tormenta, se paró frente al viento, se paró frente al mar y le dijo: hey viento, calla, mar, enmudece, y todo esto haga buena bonanza. El mar, el viento y todo oyeron la voz de Jesús y se sometieron.
Es que cuando las tinieblas poseen la mente del hombre, el hombre pierde la audición. Y cuando las tinieblas poseen la mente del hombre, el hombre pierde la visión. Vamos a ir allá. Ahora sí vamos a los versículos que usó el pastor Fabricio. Primer punto: aplique la sangre de la corona de espinas. Aplique la sangre de la corona. Vuelvo y repito: cuando a Jesús le enterraban la corona de espinas, salían chorros de sangre que cubrían sus ojos, cubrían sus oídos, cubrían su nariz y cubrían su boca. Todo su rostro estaba bañado en sangre. Esa sangre tiene un propósito. Esa sangre tiene un poder. Esa sangre quiere redimir tu audición, redimir tu vista, redimir tu discernimiento y redimir tu confesión. Esa sangre es poderosa. Entonces, lo primero: aplique la sangre de la corona de espinas en sus oídos, en sus ojos, en su discernimiento y en su boca. Mire lo que dice 2 Corintios 10 del 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y dónde están esas fortalezas? Derribando argumentos. ¿Dónde están los argumentos? Obviamente en la mente. ¿Dónde están los argumentos? ¿Por qué la gente no conquista? Porque tiene un argumento en la cabeza. ¿Por qué la gente no toma riesgos de fe? Porque tiene un argumento. ¿Por qué la gente no se sana? Porque tiene un argumento y defienden los argumentos. Y la palabra de Dios dice que no dice que defiendas tus argumentos. La palabra dice que derribes tus argumentos. Hay que derribar los argumentos que hemos construido aquí. ¿Con qué argumento tú haces eso? Pues así me enseñó el colegio, así me enseñó la escuela, así me enseñó la familia. Hay que derribar esos argumentos. Hay fortalezas en la mente, derribando algún argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El evangelio tiene que ver mucho con la mente. El evangelio tiene que ver mucho con el pensamiento. Y el evangelio tiene mucho que ver con la forma de razonar y el razonamiento. No podemos tener un evangelio emocionalista. No podemos tener un evangelio solo de lágrimas. Maravilloso cuando nos quebrantamos en la presencia de Dios, pero esto hay que cambiarlo. Esto hay que renovarlo. Aquí hay cosas que hay que derrumbar, que se construyeron por años desde nuestra infancia, por lo que vimos, por lo que escuchamos, por lo que nos enseñaron. Por lo que nos pasó se creó una fortaleza aquí. Hay gente que no se casa porque tuvo una mala experiencia. ¿Qué le generó? Una fortaleza. Y tiene una fortaleza. Hay muchísimas niñas, jovencitas, que no quieren saber de hombres. ¿Por qué? Porque tuvieron una mala experiencia con su papá. Su papá abandonó a la mamá, o su papá los dejó tirados, o su papá los violó. ¿Y qué desarrolló? Es una fortaleza. Y la gente llega a la iglesia y llora y creen en la sangre de Jesús y reciben la salvación. Y eso es lo más maravilloso. Pero son salvos y siguen viviendo en derrota. Son salvos y siguen viviendo con miedo. Son salvos y siguen viviendo en pobreza. Son salvos y siguen viviendo en enfermedad. ¿Por qué? Porque hay fortalezas en la mente. Porque no le han permitido al evangelio, no le han permitido a Jesús, no le han permitido a la sangre redimir su mente, renovar su mente, transformar su mente. Si usted entendiera lo que significa convertidos. Convertidos es cambie la forma de pensar. Eso es conversión. Arrepentimiento y conversión. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos es dejen la antigua vida. Arrepiéntanse de sus malos caminos. Convertidos, cambien la forma de pensar porque el reino de Dios se ha acercado. En otras palabras, ustedes tienen que empezar a pensar como piensa el reino. Dejen su antigua vida, el viejo hombre, y empiecen a pensar como piensa el reino de Dios. Y ahí es la batalla, esa es la batalla. Entonces, Pablo, que está escribiendo esto, dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué está diciendo Pablo? Y Pablo conocía bien este asunto. Pablo sabía que las estrategias malignas de Satanás operaban era en la mente, porque el que está escribiendo esto tenía bastantes fortalezas en la mente
y bastantes argumentos en la mente, porque era un hombre estudiado. Él tenía argumentos los que quiera para no seguir a Cristo. Él tenía argumentos los que quiera para perseguir y matar la iglesia. O sea que el que está escribiendo esto está diciendo: mire, todas las fortalezas que yo tuve, todo lo que yo estudié a los pies de Gamaliel, todo lo que yo aprendí de la ley, todo lo que yo aprendí en mi cultura, está hablando un hombre que era hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, intachable. La ley no podía condenarlo. Era un hombre con una reputación que ningún otro tenía. Y él dice: todas esas fortalezas tuve que derribarlas. Estamos hablando de un hombre que con todo el conocimiento era ciego. Porque cuando Ananías oró por él, dice la palabra, se le cayeron escamas de sus ojos. Porque las fortalezas en la mente hacen que la persona pierda la visión espiritual. O sea, la gente cuando tiene esas fortalezas de pobreza, yo también crecí en un barrio pobre. Cuando tienen esas fortalezas de pobreza, dice: no puedo prosperar. Lo máximo que puedo hacer es manejar taxi. Yo no estoy diciendo que sea pecado manejar taxi, ni que sea indigno manejar taxi, pero eso no es todo lo que Dios tiene para ti. Tú puedes empezar por ahí, pero ahí no te quedas. Tú puedes empezar ahí manejando el taxi de otro y derribar con la palabra de Dios la fortaleza de que eso es todo lo que Dios tiene para ti, y decir: bueno, lo próximo será mi propio carro. Y cuando tengas tu propio carro, ahí no termina todo. Es que en Dios no hay detenimiento, en Dios no hay estancamiento, en Dios no hay parqueos, en Dios no hay una zona de parqueo. Cuando Israel conquistaba un monte, ¿sabe qué decía Dios? Aparecía Dios y decía: mucho tiempo han estado en este monte, pasen a otro. Siempre tenía Dios algo nuevo para conquistar, algo nuevo, algo nuevo. Pero para eso hay que derribar la fortaleza. Entonces, cuando tengo ya mi propio carro, yo no me quedo ahí. Serán 2 carros, serán 3, será una compañía de vehículos, será una empresa de transportes. ¿Por qué no sucede? Fortalezas en la mente, las tinieblas en la mente. Si Satanás llena tu mente de tinieblas, tú serás una persona derrotada, aunque seas salva. Y seguro que la salvación es lo más importante, pero tu vida aquí, tu peregrinaje, ¿qué? Tu descendencia, lo que vas a dejar, tu legado. No podemos llegar al cielo: Señor, gracias porque me salvaste. Y cuando lleguemos al cielo, Dios diga: pero mira lo que tenía para ti, papito, mamita, yo tenía esto para ti. Te tenía una empresa, te tenía una casa propia, te tenía una herencia para tus hijos. Mira lo que yo te quería dar, pero nunca cambiaste tu mente. Te salvaste, pero no cambiaste tu mente. Fuiste a la iglesia nomás a emocionarte. Hay gente que llega a la iglesia y parecen programados. Cuando llegan a la iglesia lloran por programación. Mi esposa me decía en estos días, estábamos en un lugar visitando a alguien y solamente empecé a orar y empezaron a llorar. Y mi esposa me decía: perdóneme, ella me dice: perdóneme, pero yo estaba que me reía, porque parece la gente que contrata a uno para los velorios, que contrataban para los velorios, los llorones, que los contratan para que lloren detrás, porque hay gente que está programada. Cuando se cierran los ojos y le salen las lágrimas. Pero el evangelio no es solamente para eso. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo de nacer, tiempo de morir, hay tiempo de recoger piedras y de esparcir piedras, hay tiempo de sembrar y hay tiempo de recoger. Todo tiene su tiempo debajo del sol, todo tiene su hora. Entonces yo no puedo vivir en un evangelio que solo me enseñó a llorar. Yo necesito ir al evangelio donde yo puedo reírme, gozarme de cada victoria, de cada triunfo, de cada conquista, de una nueva gloria a Dios, de una nueva bendición, de una nueva prosperidad, de un nuevo milagro, de una nueva sanidad. Aleluya. Enfrentamos adversidades, pero tenemos victorias. ¿Sabe que la característica del creyente, según Jesucristo, es felicidad? Bienaventurados, felices los que lloran, felices los pobres de espíritu, felices los mansos, felices los de puro corazón, felices los que los persiguen, felices. ¿Sabe cuál es la característica de un creyente? Ser feliz. Esa es la característica. No estar exento de problemas, sino ser feliz en medio de los problemas.
Felices cuando por mi causa los persiguen y los vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón está grande, es grande en los cielos. Felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los mansos, porque tendrán la tierra por heredad. Felices los que lloran, porque ellos alcanzarán consolación. Saque la cara. Jesús nunca dejó dudas de su doctrina. La característica del creyente: sea feliz, sea feliz. Pero estoy pasando por tribulación. Pero ese no es tu final. Ese no es el final. Esa tribulación tiene fecha de vencimiento. Esa tribulación es como tu yogur. Ahí dice, vence el 15 de julio del 2024. Bueno, esta tribulación le va a vencer. Está a punto de vencer. Se va a expirar. Esa tribulación va a terminar. Tiene una fecha de vencimiento. Gócese, alégrese, tenga victoria. Pero todo eso tiene que ver con la mente. La parte donde más trabaja Satanás en el ser humano es en la mente. Si el ser humano permite que Satanás esclavice su mente, esa persona ya perdió. Si Satanás sigue trabajando en la mente, esa es el sello de la derrota. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? ¿A qué vinimos hoy a este lugar? Para descubrir el plan de Dios. El plan de Dios es que la sangre de la corona de espinas rompa toda ligadura y todo dominio satánico sobre tu mente y sobre mi mente. Porque es en la mente que Satanás esclaviza al hombre para amargarlo y para arruinarlo. Los pensamientos, las imágenes que hay en tu mente, todo lo que tú piensas son una maquinación profética, para bien o para mal. Lo voy a volver a repetir. Lo que piensas, lo que tú imaginas, lo que tú maquinas en la mente, esa es tu operación profética. Lo voy a repetir. Y créame que yo se lo enseño con peso de experiencia. No sucede nada antes de que usted no lo maquine aquí. Aquí se empieza a programar un futuro profético. Aquí. Lo que usted piensa lo termina realizando. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Si Satanás controla la mente, esa persona ya está derrotada. ¿Cuál es la idea de Dios? Que tu mente sea redimida por el poder de la sangre. Por eso Jesús llevó la corona aquí, la corona de espinas. Apliquemos la sangre de Jesús. ¿Dónde tenemos que aplicar la sangre de Jesús? Los oídos. En los oídos. Porque para restaurar esta inteligencia espiritual, para restaurar los pensamientos de Dios, se necesita liberar el oído de todo tapón satánico. Porque ¿por dónde viene la fe? Por el oír. A ustedes les gusta aprender, ¿verdad? La fe no viene por leer. La fe viene por oír. Es más importante oír que leer. Porque la palabra de Dios es espíritu, es vida. Lo que entra aquí, pasa por aquí, derriba la fortaleza de acá y luego se sienta aquí en el corazón. Y cuando lo que usted escuchó de Dios se sienta en el corazón, lo que está aquí se convierte en lo que usted habla, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que usted habla, lo que usted diga, le será hecho. ¿Sí ve el evangelio como es de sencillo? Entra por aquí, derriba las fortalezas, el no puedo, el no soy capaz, el no lo lograré, tengo miedo, todo eso lo derriba. No tengo miedo, soy un hijo de Dios, soy heredero de Dios, coheredero con Cristo, soy cabeza, no soy cola, estoy arriba, no estoy abajo, soy una descendencia santa, soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Se derriban todas esas fortalezas. Aquí es donde más duele, aquí es donde más duele la palabra.
Porque cuando uno ya viene con argumentos, le duele que se los golpeen, que se los derriben. Y más cuando la palabra golpea el orgullo, porque los argumentos son orgullo. El orgullo de lo que yo conozco, el orgullo de lo que yo sé, el orgullo de lo que yo estudié, el orgullo de lo que yo aprendí, el orgullo de lo que a mí me sirvió, el orgullo del pecado, el orgullo de la gracia, el orgullo de la gracia. No, pero es que Dios a mí me ha perdonado 50,000 veces. Entonces, se queda en un orgullo. Vuelvo y peco porque Dios me va a perdonar 51,000. Son argumentos, son fortalezas. O cuando Dios viene y te enseña y te dice, no se hace así. Cuando Dios viene y te dice, mira, para prosperar en el reino de Dios hay que dar, porque el que reparte le es añadido más. Y él dice, no. Yo aprendí economía en la universidad. Y yo aprendí en la economía, en la universidad, en la economía, que 2 más 2 es 4. Y Dios le dice, no, 2 más 2 no es 4. En el reino de los cielos, si tú tienes 2 y das 1, vas a tener más. Y en la economía del mundo, el que acumula tiene un futuro seguro. Y Dios dice, el que acumula en el reino de los cielos vendrá pobreza. Entonces se derriban, ¿qué? Fortalezas. Fortaleza porque fue lo que aprendí. Fortaleza porque fue lo que me dio resultado. Fortaleza porque se convirtió en una vida. Y Dios quiere renovar tu mente, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Derribar esos argumentos. Es que mi familia me enseñó así. Pero es que Dios está por encima de tu familia. Es que yo aprendí eso de mi papá y de mi mamá. Pero es que tu papá y tu mamá no son Dios. Tu papá y tu mamá fueron el instrumento que Dios usó para darte vida. Pero tu creador, el que colocó un propósito en ti, es el Dios de los cielos. Así que permita que todo lo que aprendiste que no está de acuerdo a la palabra, lo lleves cautivo a la obediencia de Cristo, a la obediencia de su palabra. ¿Dónde va a estar tu prosperidad? En un cambio de mente. Cuando tu mente sea redimida, ahí va a estar tu prosperidad. Lo vamos a mirar. Entonces, lo primero, hay que colocar la sangre de Cristo en los oídos. ¿Por qué? Porque la problemática de la sordera es profundamente grave. El problema de la sordera espiritual es bien grave. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Mateo 13, verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. El que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Los otros no dieron fruto. Los otros no dieron. El que estaba a la orilla del camino no dio fruto al 30, al 60, al 100 por 1. El que estaba entre pedregales no dio fruto. El que estaba entre espinos no dio fruto. Los espinos son los afanes del mundo. ¿Quién dio fruto? El que oye y entiende la palabra, da fruto y produce al 100, a 60 y al 30 por 1. ¿Qué significa esto, amada iglesia? Que las tinieblas mentales hacen que las personas tengan oído pero no escuchan. Es por eso que hay gente que oyen pero no dan fruto, porque no entienden. ¿Y qué falta allí? Redención de la audición. Tiene que haber una aplicación de la sangre de la corona en los oídos para que puedan dar fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Ahí es donde se aplica la sangre, en los oídos. Recuerde que el rostro de Jesús fue cubierto con sangre. ¿Qué pasa con la sordera espiritual? El problema de la sordera espiritual es que el ser humano cuando no escucha la voz de Dios, empieza a escuchar la voz de los demonios. Cuando Dios le está diciendo, vivirás larga vida en victoria, tendrás victoria sobre todos tus enemigos, él empieza a escuchar. Si no hay un rompimiento en los tapones de los oídos, si la sangre de Cristo no redime tus oídos, usted empieza a escuchar la voz del enemigo. Morirás joven. Tu mamá murió de 60 años de cáncer y tú tienes 55 años, te quedan 5 años de vida. Porque no están oyendo la voz de Dios, no están entendiendo la voz de Dios. Porque las tinieblas de la mente cierran los oídos espirituales. Cuando Adán no había pecado, Adán escuchaba la voz de Dios. ¿Y sabe qué escuchaba? Un padre bueno. ¿Sabe qué escuchaba? Planes de bendición. Por eso no se escondía.
cuando Adán pecó y las tinieblas llenaron su mente, oyó a Dios y se escondió. Le dio miedo porque dejó de oír con el oído espiritual lo que Dios tenía para él y empezó a escuchar al diablo. ¿Quién le dijo a Adán que Dios lo iba a castigar por el pecado? Fue Satanás. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Qué le dijo Satanás entonces a Adán? Que le dijo o le provocó miedo para que se escondiera. O sea, que las tinieblas en la mente de Adán por el pecado lo convirtieron en un hombre sordo espiritualmente. Escuchó la voz de Satanás. Y hay gente así en la iglesia. Vienen a la iglesia y están oyendo la voz del diablo. El Dios te va a castigar. Dios te va a poner un cáncer. Imagínate qué locura. Dios te va a enfermar. Dios va a matar tu hijo porque tu hijo es un rebelde. Perdóneme, pero eso no es Dios. Cuando Dios aparece, Dios transmite pensamientos de bendición. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz, de bien y no de mal, para darles un fin y una esperanza. Pensamientos. ¿Cómo transmite Dios sus pensamientos? A través de palabras. ¿Cómo recibes tú los pensamientos de Dios? Cuando tu oído espiritual se abra. Y cuando tu oído espiritual se abre, Dios coloca sus pensamientos dentro de ti y eso cambia tu forma de pensar. Y entonces yo ahora estoy pensando, yo cierro mis ojos y tengo imágenes de cosas maravillosas, de cosas grandes, de cosas poderosas, de un futuro esperanzador. No tengo imágenes de derrota. No veo a mis hijos fracasando. No veo a mis hijos muriendo en el pecado. No veo a mis hijos muriendo en un atentado terrorista. Yo veo una descendencia sirviéndole a Dios. O sea, mi mente empezó a cambiar y mi mente se empezó a llenar de los pensamientos de Dios. Allí está el verdadero cristianismo, en una renovación mental. Entonces, ¿qué dijo Jesús allí? No pueden dar fruto porque no escuchan. No saben escuchar. La sordera espiritual en el ser humano le abre las puertas a los pensamientos de Satanás. La sordera espiritual en el ser humano le abre la puerta a los pensamientos de Satanás. Por eso fue que en Éxodo 29:20 Dios le había dado orden al pueblo de Israel y le dice a los sacerdotes: y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos. La sangre de Cristo hay que colocarla. Mire, esta era la sangre de un animal, pero era un paralelo con la sangre de Cristo. El carnero o el cordero era tipo de Jesús. ¿Sabe dónde colocaban los sacerdotes la sangre del animal? En el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos. ¿Sabe por qué Israel tuvo una generación de hombres y de mujeres que escuchaban la voz de Dios? Porque aplicaban la sangre en el oído. ¿Sabe por qué tenemos una generación que no oye la voz de Dios? Porque no han entendido el poder de la sangre que se derramó en la corona de espinas y que cubrió los oídos de Jesús. Esa sangre tiene poder para quitar el tapón de la sordera espiritual. La sangre en el lóbulo de la oreja de los hijos y de la descendencia de los sacerdotes de Aarón tenía como propósito consagrar una generación que escuchara a Dios y le sirviera a Dios, libres de sordera espiritual. Aquella sangre era una sangre de animales y nosotros tenemos hoy la sangre de la cabeza de Cristo derramada por la corona de espinas, que tiene la misma misión: sanar el oído del ser humano, separar una generación para que escuche a Dios. Usted tiene que aplicar la sangre de la corona de espinas sobre sus oídos para ser verdaderamente libre para siempre. Es que los problemas más grandes comienzan con la mala audición. En el momento en que se nos abre el oído espiritual, evitamos cometer los mismos errores. Es necesario que esta sangre de la corona de espinas se aplique en los oídos de todos los que escuchan la palabra de Dios. Porque hay personas que quieren oír,
pero sus oídos están bloqueados. Mire lo que dijo Jesús en Juan 8:42. Juan 8:42 y 44. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, porque no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Hace Jesús una pregunta. ¿Sí lo están leyendo? Juan 8, verso 43. Paso con las pantallas. Ok. Juan 8, 43. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Y él mismo contesta: porque no podéis oír mi palabra. Y sigue, ahí hay un punto seguido y dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois. ¿Cuándo es que Satanás toma el control de un ser humano? Cuando no le permite oír la voz de Dios. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Lo más grave que existe en el mundo espiritual es cuando una persona tiene los oídos bloqueados, ya que sin una buena audición no puede aparecer la fe. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mis palabras, porque soy de vuestro padre el diablo. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oídos bloqueados da como resultado falta de fe. Eso, la sangre tiene que limpiar tus oídos para oír la voz de Dios. ¿Qué le conviene a Satanás? Que los humanos no oigan correctamente. ¿Qué le conviene a Satanás? Tenerte con un oído pesado. En el próximo lugar donde vamos a estar, en el edificio de nuestra iglesia, van a haber cámaras por todos los lados para sacarlos en los videos y en las redes sociales a los que se duermen, porque esa será nuestra defensa. ¿Cuál es nuestra defensa? Pastor, pero ¿por qué la gente va a la iglesia y siguen pobres y siguen enfermos? Espere un momentico, mire, vea. ¿Quiénes están pobres y enfermos? Los que estaban dormidos. Mire las cámaras. Claro, porque no, es que la fe viene por oír. Si yo voy a dormir, no voy a recibir fe, porque no estoy escuchando. Y Satanás no duerme. Y ahí con la cámara le muestro en las redes sociales. Mire, y mire los despiertos cómo están. Mire, los que están atentos, los que tienen los oídos así como parabólicas. Mírenlos cómo están, avanzando, conquistando, prosperando. ¿Por qué? Porque les está llegando fe, porque están recibiendo fe, porque se están alimentando de fe. Yo no sé quién les enseñó a algunos que la iglesia es para ir a dormir. El lugar más incómodo para dormir es la iglesia. Esas sillas son bien incómodas. El grito del pastor, bien incómodo. Yo me quedo en mi casa durmiendo. Imagínense uno durmiendo bien tranquilo. ¡Ay! Diga amén, hermano. Ay, amén, 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 amén. Cuando los oídos se abren, comienza la liberación. Cuando los oídos se abren, comienza la liberación. Leamos Romanos 6, 14 y 15, a ver si terminamos. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor, ¿qué hizo? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando se abren los oídos, empieza la liberación. Es que a Satanás le conviene tener a la gente con los oídos pesados, con un tapón en los oídos. Que cuando la gente empieza a oír la palabra de Dios con atención, Dios empieza a abrirle el corazón. Y dice que esta mujer, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Gloria a Dios. Usted debería de abrir sus oídos. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? Y dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos.
Jesús siempre confrontaba la maldición de la sordera. Entonces Jesús les dijo en Lucas 24:24: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Los oídos de las personas tienen que abrirse por el poder de la sangre que Jesús derramó a través de la corona de espinas. Cuando no aplicamos la sangre de la corona de espinas sobre los oídos, es posible que las palabras de Dios maltraten a la persona. Oiga eso. Cuando los oídos no son redimidos con la sangre de Jesús, la misma palabra de Dios termina maltratando a la persona. Por eso usted encuentra esto en la iglesia, que alguien sale de un culto bendecido, con una esperanza, con una fe, y otro sale ofendido. Y es la misma palabra, y es el mismo predicador. ¿Por qué? Porque sus oídos no han sido redimidos. Entonces la palabra lo golpeó, porque oyeron pesadamente, porque oyeron con fortalezas en la mente, porque oyeron con argumentos, porque fueron prevenidos, porque no escucharon espiritualmente. Cuando Dios dijo que los iba a llevar a un nuevo nivel, ellos entendieron: el pastor lo que quiere es sacarnos diezmo y ofrendas. Oyeron diferente. Oyeron diferente. Cuando Dios dijo: hermano, humíllese, porque el que se humilla será exaltado, el que se humilla será engrandecido. Alguien sale contento y dice: yo tengo que humillarme, y el otro sale ofendido. El pastor dijo que yo era un orgulloso, un soberbio. Oyó pesadamente. Su oído no se ha redimido. Su oído tiene un tapón espiritual. Tiene que aplicar la sangre de Cristo, la sangre de la corona, en sus oídos. Ahora, por el poder de la sangre de Jesucristo, que salió producto de la corona de espinas, declaro en esta mañana que toda mentira de Satanás es anulada en el nombre de Jesús. Renunciamos a toda sordera espiritual, renunciamos a toda pesadez, renunciamos a toda posición traumática y renunciamos a todo complejo, a todo argumento, a todo miedo, a todo temor, por la sangre de Jesucristo. Toda audición de palabra deleitada en palabras de lascivia se rompe en el nombre de Jesús. Toda palabra de mentira cae en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque por aquí viene la fe. Termino en esta mañana. Aplique la sangre de la corona de espinas sobre sus ojos, sobre su vista. ¿Por qué? Porque el hombre no puede llegar más allá de lo que ve. El corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados, Mateo 13:16, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. La sangre de la corona de espinas tiene el propósito de limpiar tus ojos, de darte una visión espiritual, el poder de la vista espiritual. Y con esto termino. Hay dos clases de vistas: la oscura y la vista espiritual. La verdadera vista es la espiritual. La vista física no es verdadera. Eso no es verdadero. Se lo voy a demostrar. Yo veo un hombre guapo, como Douglas, bien vestido, bien elegante. Esa es la vista física. Pero solo veo carne, huesos, ojos, cabello. ¿Sabe cuál es la vista espiritual? La que ve el tesoro que está dentro, el oro que está dentro, porque la vista física solo ve el barro. La vista espiritual ve el tesoro. La palabra de Dios dice que este tesoro ha sido colocado en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. O sea que la vista física no es la real, la vista espiritual es la real. Lo mismo con un edificio, lo mismo con un sector. Ya les compartí a los líderes esta mañana, cuando el pastor David Cho fue a construir la iglesia, que llegó a ser la iglesia más grande del mundo en Corea del Sur. Dios le dijo que la construyera en el basurero municipal, basurero donde se llevaba toda la basura de la ciudad de Seúl. Allí Dios le dijo que construyera la iglesia. Y él le dijo: ¿cómo voy a construir la iglesia en un basurero?
Dios le dijo, no puedes mirar lo físico. En ese sector, en los próximos años, se construirá todo el imperio gubernamental de Seúl, Corea. El palacio de gobierno se construirá ahí. Él construyó la iglesia en obediencia. No miró lo físico, no miró el basurero. Pasaron unos años y allí está el palacio de gobierno. Al frente de la iglesia del pastor David Cho construyeron edificios gubernamentales. El sector más importante de Seúl, Corea, se construyó donde antes había un basurero. Es que la vista física no es la real, es la vista espiritual. En mediados del siglo XX, ya estoy terminando con esta historia, porque yo quiero que usted recupere su visión espiritual. En mediados del siglo XX, en Bangkok, en Tailandia, el gobierno quiso construir una avenida que cruzaba varias aldeas y varios pueblos para unir aldeas en Tailandia. Para pasar la avenida por una aldea había un templo, un monasterio budista. Allí tenían un Buda de más de 3 metros de alto, un lugar de adoración, de peregrinaje. Era un Buda de barro. Había que moverlo porque iban a cruzar por ahí la avenida. Se llegó a un acuerdo, el gobierno les dio un terreno para que construyeran allá su monasterio, para que trasladaran su Buda de más de 3 metros, grandísimo, pesado. Cuando estaban haciendo el traslado, el Buda era de barro, empezó a desmoronarse el barro y a quebrarse el barro, y ellos todos asustados, tristes, preocupados. Es el ídolo de ellos, algo sagrado, es algo para ellos santo, de devoción. Cuando el barro se cayó, se dieron cuenta que el Buda que hoy existe y es lugar de peregrinaje era de oro, estaba recubierto de barro. Ellos solo podían ver el barro, no veían lo que estaba dentro, que era el oro. La vista física no es la real, es la vista espiritual. Si usted no descubre y no recupera la visión espiritual, usted no va a llegar a ningún lugar, porque la visión es el lugar de aterrizaje. O sea, el hombre llega hasta donde visualiza. Dios le dijo a Abraham: alza ahora tus ojos, alza ahora tus ojos y mira, todo lo que alcances a ver te lo he entregado por heredad. Usted solo heredará y conquistará lo que alcance a ver. Por eso la sangre de la corona de espinas cubría los ojos de Jesús, bañaba sus ojos para redimir nuestra vista, liberarnos de toda ceguera. Por eso a Pablo se le cayeron escamas de sus ojos, para que pudiera ver. La sangre de Cristo abre nuestros oídos espirituales para que podamos ver. Si no tenemos la sangre de Cristo en nuestros ojos, las visiones serán incorrectas. Los sueños serán incorrectos. La crisis que ha destruido a millones de personas no es el dinero, no es lo que dice el médico. La verdadera razón es la vista. Falta de visión. Lo que nos surge hoy es recuperar una visión eterna, una visión de Dios. El problema no es el dinero, el problema es falta de visión. Cuando hay una visión, el dinero aparece. ¿Sabe por qué? Porque el dinero se le llama provisión. Hay gente pidiendo: Señor, dame provisión. Señor, dame provisión. Señor, dame provisión. ¿Qué está pidiendo? Está pidiendo algo que financie una visión. Provisión. Provisión. Para una visión. Si no tiene visión, ¿para qué quiere dinero? Lo peor que le puede pasar a alguien es tener dinero sin visión. ¿Para qué lo va a invertir? ¿Dónde lo va a meter? ¿Qué va a hacer con él? Hay creyentes así, están pidiendo $1 millón y no saben para qué quieren $1 millón. Y si Dios se los da, se destruyen con $1 millón. ¿Por qué? Porque les dio dinero, pero no era provisión. Era dinero, no era provisión. Usted no necesita dinero, el problema no es de dinero, el problema es de provisión. Algo para una visión. Cuando hay una visión, entonces lo que viene a tus manos tiene una utilidad, tiene un fin, porque el dinero no es el fin. Aquí nos podríamos quedar y el domingo seguimos con esto de la visión, cómo la sangre redime tu visión.
El dinero no es el fin. El dinero es un medio para alcanzar un fin. O sea, ¿para qué me viene el dinero ya, mi hermano? ¿Para qué Dios hoy me da $10,000? ¿Para qué me lo da? Yo fui esta semana a visitar, yo visito gente sencilla, gente necesitada. Me fui a visitar una mujer que fue diagnosticada con metástasis, que vive sola con sus 2 niñas. Llevamos algo de alimento, compré cosas allí en el Tutti para las niñas. Cuando llego y escucho la historia y las limitaciones que tienen las niñas para estudiar, yo salí de allí y le dije a mi esposa, yo le dije, muñeca, ¿por qué la gente tendrá tanto dinero y no saben para qué es el dinero? Si yo tuviera por lo menos hoy aquí en mis manos $5,000, yo me aseguraría de pagarle todo el colegio a esa niña. Yo no tengo problema con eso. Algunos creen que yo no tengo un carro, una casa propia es porque no tenga fe. Lo que pasa es que a mí me tienen que controlar. Mi esposa me tiene que controlar. Porque yo regalaría todo. Yo di mi casa propia, teniendo yo 27 años de edad. Es una cosa que está en mí, una naturaleza mía. A mí alguien me ha dado cosas. Gente que me ama me dan cosas y me recalcan, hey, pero no lo vaya a dar para la iglesia. Así me recalcan. Sí, me dicen, me regañan, porque ya antes había dado para la iglesia. Porque yo andaría a pie y entregaría el carro para, paguémosle el estudio a esta niña. Pero tiene que haber una visión. Si usted está pidiendo dinero, tiene que haber una visión. Tiene que renovar sus ojos, tiene que redimir sus ojos, tiene que sus ojos limpiarse, tiene que quitar las escamas de sus ojos. ¿Para qué es? ¿Hacia dónde vas? Satanás está engañando a esta generación. Van de un lugar a otro sin saber para dónde van. Ayer me dio tristeza. Fui a un lugar donde una persona conocida que creía yo que tenía una estabilidad económica, varios negocios en la ciudad, varias barberías muy bien posicionadas en la Vía La Costa, en Ceibos, bueno, no sé, City Mall. Tenía varias y bien posicionadas, un buen carro. Y hace 20 días atrás se accidentó en el carro. Accidente, y él no es creyente, pero me escribe: don Freddy, mira lo que me pasó, mire cómo se me volvió el carro. Le dije: mi hermano, eso es material, créale a Dios, las cosas se recuperan. Mira el problema de la visión, mira el problema de la visión. Se puede tener economía, se puede tener estabilidad. Un choque lo desesperó. Ayer voy allá y pregunto: ¿y dónde está Ricky? Dice: no, Ricky cogió a su esposa, cogió a su hija, vendió las peluquerías y se fue para Estados Unidos. Va por el Darién, caminando con su niña y con su esposa. Por un choque. Porque había perdido un carro, porque tenía que pagar el daño de otro carro. Falta de visión. Cuando una persona no tiene visión, cualquier cosa lo desenfoca. Si él hubiera visto lo que Dios tenía para él en el país. No estoy diciendo que todo el que va a Estados Unidos está mal, no, hay gente que Dios lo ha dirigido a Estados Unidos. Pero cuando uno no tiene una visión, cualquier cosa lo desenfoca, porque no se ha redimido la vista. ¿Sabe cuál es el problema? Yo lo puse así, de la siguiente manera: cuando uno tiene una visión, uno se adelanta a los tiempos. Por eso hay que redimir tu vista, porque el que tiene la vista espiritual se adelanta a los tiempos. La vista espiritual activa el poder creativo. La vista espiritual preserva tus generaciones. Visualizar a tus hijos sirviéndole a Dios. La vista sana la derrota y la pobreza. Quita la derrota y la pobreza. La vista sana gana los peores momentos. Más bien seguimos el próximo domingo, porque esto es largo. Pero ¿por qué hay personas en un país rico de oportunidades, pobres por falta de visión? Que su vista no ha sido redimida. Sus oídos son pesados y tienen escamas en los ojos. La sangre de la corona de espinas redime los ojos y redime la vista, para que tú oigas a Dios, oigas la voz de Dios y puedas ver lo que Dios tiene para tu vida. Dios tiene para ti un futuro glorioso, esperanzador, de prosperidad, de bendición. No seremos derrotados. No seremos derrotados. Terminaremos nuestros días en esta tierra en victoria, gloriosos, poderosos, influenciando. Levante sus manos al cielo. Vamos a tomar la Santa Cena. Adore a Jesús. Gracias, Jesús.
Comience a aplicar la sangre de la corona de espinas en sus oídos, en sus ojos, en sus ojos, en sus ojos, en sus ojos, en sus oídos. Que se quite todo tapón en los oídos, toda pesadez en los oídos, para que escuchen la voz de Dios. Gracias, Jesús, gracias. Aplique la sangre en los oídos de su esposo, de sus hijos, para que cuando usted hable la palabra de Dios no los golpee,